Y les voy a compartir mi pantalla, entonces. Bien. Voy a comenzar con este programa que es tiene un constructor predeterminado. Y tenemos la librería IOStream, SysTlib, Using Namespace Standard, la clase llamada gato. Y en su parte pública, si se fijan, a diferencia de como hemos visto los otros programas, ponía primero lo privado y después lo público. Aquí voy a poner primero lo público, que son las funciones miembro, y después voy a poner la parte privada. En la parte pública, pues tengo el constructor, que ya sabemos que debe de llevar el mismo nombre que la clase, y que en este caso va a tener un parámetro de tipo entero llamado edad inicial. Y la instrucción termina con punto y coma. Después vendrá su destructor, que también lleva el mismo nombre que la clase, pero a este le antecede una tilde y pues no lleva parámetros, dado que ya sabemos que nada más su función es liberar la memoria. Bien, tengo otra función miembro llamada obtener edad, que no tendrá parámetros y me va a retornar un valor de tipo entero. Asimismo, hay una que se llama asignar edad, que tendrá un parámetro de tipo entero llamado su edad y que no regresará valor. Finalmente, tengo una que se llama maullar, que no tiene parámetro y no regresa valor. Repito, todas estas son funciones miembro. Y entre esas dos funciones miembro hay una especial llamada constructor y otra destructor. El constructor para poder inicializar los datos miembro y el destructor para liberar la memoria. Ok, en la parte privada tengo un dato miembro llamado su edad de tipo entero. Ahí termina la declaración de mi clase con la llave de cierre y el punto y coma. Viene la implementación del constructor. ¿De qué partes consta? Del nombre de la clase, el operador de ámbito, el nombre de la función y entre paréntesis su parámetro con su... Obviamente el parámetro, el valor que adquiera el parámetro será asignado al dato miembro su edad, para que así el constructor cumpla con su función, que es inicializar los datos miembro. Mientras que la implementación del destructor la tenemos aquí. Ya sabemos que solo es liberar la memoria y que lo podíamos haber puesto en línea, pero en esta ocasión lo hice así para que también vean que se puede hacer su implementación. Es bien el nombre de la clase, el operador de ámbito y el nombre de la función, que en este caso le antecede una tilde por ser el destructor. Lo único que va a hacer es imprimir un texto a la hora de que entre en acción. Viene la implementación de la función obtener edad. A diferencia del constructor y el destructor, esta sí lleva tipo de dato de retorno, que en este caso me regresará un valor de tipo entero. Después viene el nombre de la clase, el operador de ámbito y el nombre de la función. Entre paréntesis irían sus parámetros, que en este caso no tiene parámetros. Y después su bloque de instrucciones. Bien, asimismo viene la función asignar edad, que nos retornará valor. Es de la clase, por eso el operador de ámbito, asignan, diciendo que asignar edad pertenece a la clase gato y que tendrá un parámetro de tipo edad entero. Su bloque de instrucciones. Luego viene finalmente la función maullar, que no retorna valor, es perteneciente a la clase gato y no tiene parámetros. Bien, entro a main. En main declaro una variable llamada edad de tipo entero. Y después creo un objeto.
un objeto llamado Silvestre. Este va a ser de tipo gato. Esto es lo que quiero que entiendan, ¿sale? Gato es una clase en forma muy general y Silvestre pues ya será un gato en una forma muy específica. Por lo tanto, cuando se crea el objeto, se invoca al constructor de la clase y en este caso le pasaremos un argumento de 5 a ese constructor, al parámetro de ese constructor. Ese 5 va a ser copiado en el parámetro del constructor, aquí en la implementación del constructor, para que finalmente ese 5 se asigne a el dato miembro su edad, de tal suerte que su edad tiene el valor de 5. Bien, regreso a donde fue invocado el constructor, se limpia pantalla, con el objeto y el operador de puntos se invoca a la función maullar. Nos vamos a la implementación de esa función maullar y lo único que hace es imprimir miau. Regreso a donde fue invocada esa función y con un cout se imprime un texto que dice Silvestre es un gato que tiene, y dentro de un cout se invoca a la función obtener edad mediante el objeto y el operador de punto. Voy a la implementación de obtener edad y ¿qué hace esa función? Pues regresa el valor que tiene el dato miembro su edad, ya que esta función retorna un valor de tipo entero. Entonces, ¿dónde lo va a regresar? Donde fue invocada, que sería aquí. Y entonces aquí se imprimiría un 5. Y cumpliendo con el texto completo, diría, Silvestre es un gato que tiene 5 años de edad. Bien, termina ese cout y se invoca a la función maullar, que ya la vimos. Lo único que hace esa función es imprimir un texto que dice miau. Viene otro cout que dice dime la nueva edad. Desde el teclado, por medio del objeto sin, se meterá un valor para esta variable edad, vamos a suponer un 7, y después se invocará con el objeto y el operador de punto a la función asignar edad, y se pasará como argumento ese valor que fue ingresado desde el teclado. Vamos a suponer, dijimos que era un 7, y después se imprimirá un texto que dice ahora Silvestre tiene, y se invoca nuevamente a la función obtener edad mediante el objeto y el operador de punto. Ya sabemos que esa función retorna el valor de su edad y en este caso retornaría el 7. ¿Por qué? Porque asignar edad le está asignando, perdón, se me olvidó eso, le está asignando ese 7 a el dato miembro su edad. Por lo tanto, la función obtener edad es la que retorna ese valor, dado que es el valor que retorna es un entero. Entonces se imprime un 7 aquí y dice, ahora Silvestre tiene 7 años de edad. Finalmente, con el objeto silvestres y el operador de puntos, se invoca la función maullar, que ya sabemos que imprime miau. Voy a ejecutar el programa para que se vea esto que dijimos. Y aquí está. La primera invocación a la función maullar. Después, por medio del constructor, se le pasa un argumento de 5 y ese 5, por medio de la función obtener edad, se imprime dentro de este texto. Silvestre es un gato que tiene 5 años de edad. Se invoca la función maullar y se imprime este texto, miau. Luego se pregunta, dime la nueva edad, y mediante la función asignar edad, le dimos un 7 para que este 7 sea asignado al dato miembro su edad. Esto es, desde una función miembro o desde el constructor, yo puedo manejar los datos miembro, así también como de las otras funciones. En este caso, invocamos a la función obtener edad y esa función hace que se imprima este 7
aquí para que diga, ahora Silvestre tiene 7 años de edad, y finalmente se invocará la función maullar para que se imprima ese miau. Aparece soy el destructor cuando se libera la memoria gracias a la función del destructor. Se acaba el programa. Bien. Voy a otro programa. En este caso tengo la librería JustStream, la librería CStatLib, que son las de cajón, y voy a meter una nueva librería que se llama CString. C porque se manejaba en C, y string que es de cadena. Entonces esta librería me sirve para meter el tipo de dato de cadena, de caracteres, ¿ok? Tengo la clase llamada persona. Ya sabemos que podemos omitir el especificador de acceso private cuando se tiene la llave de apertura, y entonces aquí vienen los datos miembro que son privados, edad de tipo entero y nombre de tipo cadena. Este tipo de dato me facilita las cosas cuando no quiero poner un dato de tipo char, en el que yo tendría que poner esto así y tener, por ejemplo, 16 elementos. ¿Sale? Esto ya lo puedo sustituir por este tipo de dato string. ¿Sale? Bien. En la parte pública, pues tengo el constructor que tendrá un parámetro de tipo entero y otro de tipo string, es decir, de tipo cadena. Y también tendré el destructor, que en esta ocasión está en línea, por eso ya no necesitará una implementación. Tengo otra función miembro que se va a llamar leer, que no tiene parámetros y no regresa valor. Correr, que no tiene parámetros y no regresa valor. Termina la declaración de mi clase con la llave de cierre y el punto y coma. Me voy a saltar todas las implementaciones, me voy hasta main, y en main creo un objeto llamado P1 de tipo persona. Aquí se puede invocar al constructor de esta forma, es decir, este es el nombre del constructor con su nombre y pasándole dos argumentos, uno de tipo entero y otro de tipo cadena. Entonces, si se invoca al constructor, vamos al constructor, el 15 pasará a ed para que ed sea el que asigne ese valor al dato miembro edad, de tal suerte que edad tiene 15. Y en este caso el parámetro llamado nom será asignado al dato miembro nombre. Es decir, toda la cadena que puse de Jesús Sánchez será asignada al dato miembro nombre. Bien, regreso a donde fue invocado el constructor y estoy creando un segundo objeto, pero ahora esta vez de llamado P2, y voy a pasar dos argumentos también, pero no voy a invocar al constructor. Esto lo quise poner para que sepan que se puede hacer así, pero en realidad el mejor uso es este, porque automáticamente cuando se crea un objeto se invoca al constructor y por lo tanto le pasaremos sus dos argumentos, 20 y María. Entonces el 20 pasa a ed para que sea asignado a edad y María pasa a nom para que sea asignado a nombre. De tal suerte que para María edad es 20 y el nombre pues es María precisamente. Tengo un tercer objeto, P3, que también invoca al constructor y le pasa sus dos argumentos, 21 y José. De tal suerte que en el constructor 21 es para ed, que finalmente será asignado a edad, y José es asignado a nom, lo adquiere nom para que se lo asigne a nombre. Ok, ya regreso a donde está main y con el objeto P1 invoco a la función leer. Me voy a la implementación de la función leer y aquí dentro de esta función se imprime un texto que dice soy
Pues obviamente, Jesús Sánchez, y estoy leyendo un libro. Tengo 15 años. Obviamente, estos datos, que son los datos miembro, fueron ingresados mediante el constructor para el objeto P1, que fue Jesús Sánchez con una edad de 15 años. Regreso a donde fue invocada la función leer y ahora me encuentro con que se invoca la función correr, pero con el objeto P2. Voy entonces a la función correr y dice aquí, también en su bloque de instrucciones, soy María y estoy corriendo un maratón. Tengo 20 años. Estos datos fueron adquiridos mediante el constructor y entonces, repito, aquí diría, soy María y estoy corriendo un maratón. Tengo 20 años. ¿Ok? Regreso a donde fue invocada la función correr y me encuentro con que se vuelve a invocar a esa función, pero con el objeto P3 y el operador de punto. ¿Ok? Se pasan estos argumentos, 21 y José, al constructor, para que finalmente en la función correr se imprima soy José y estoy corriendo en maratón, tengo 21 años. Y ahí termina ese programa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ninguna, todo está bien. Según ustedes, ¿no? Pero bueno, ok. Bien, me voy al siguiente programa. En este programa voy a meter, aparte de algunos datos miembro, que ya conocemos, por ejemplo, aquí tengo la clase persona, ahora se llama persona la clase, en la parte privada tengo un arreglo de 10 elementos de tipo flotante. Tengo una variable o un dato miembro, perdón, llamado prom de tipo flotante y otro arreglo unidimensional llamado B de 50 elementos de tipo flotante. En la parte pública tendré una estructura llamada alumno, pero en este caso no la voy a poner en la parte pública, la voy a dejar en la parte privada como los datos miembro. Ahí están, ¿sale? En esa parte privada voy a dejar todos los datos miembro. Y en la parte pública, ya dijimos, irá solo las funciones miembro. ¿Ok? Aunque es una estructura y que podría ser pública, aquí ya la estoy haciendo privada para esta clase llamada persona. Bien. En la parte pública tengo una función miembro llamada ingresa cal, que no tiene parámetros y no retorna valor. Ingresa datos, que no tiene parámetros, no retorna valor. Ver datos, que no tiene parámetros y no retorna valor. Hasta ahí termina la declaración de mi clase con la llave de cierre y el punto y coma. Ok, aquí luego llego a main, limpio pantalla, creo un objeto llamado B. ¿Qué sucede en este momento? Se estaría invocando al constructor. Pero esta clase no tiene constructor, si se fijan. No hay constructor. ¿Por qué? Porque en lugar del constructor voy a usar una función miembro llamada ingresa datos. ¿Sale? Ok. Entonces, con el objeto y el operador de punto, invoco a esa función llamada ingresa datos. Nos vamos a su implementación y aquí la tenemos. Y entonces, dentro del bloque de instrucciones me pregunta, ¿cuántas personas quieres? Y mediante una variable llamada n, o el dato miembro n, pues meteré el número de personas y gracias a una sentencia for, podré ir metiendo el nombre, la calle, la ciudad, la provincia, el código postal y el teléfono mediante el objeto sin y la función getLine, porque todos los datos miembro de la estructura son de tipo char y son arreglos. Entonces, ok, puedo usar la función sin.getLine.
para poder tener acceso al dato miembro nombre. ¿Con qué lo hago? Con la variable de estructura, que en este caso mi variable de estructura es un arreglo llamado A. Si se fijan, mi variable de estructura está aquí al terminar mi estructura precisamente. Aquí está un arreglo A de 50 elementos. ¿Sale? Es decir, puedo meter 50 alumnos, las características de 50 alumnos o los datos miembro de 50 alumnos. ¿Sale? Gracias a este arreglo. Y, obviamente, utilizando este for. Aquí podría decir en lugar de n, ¿cuántas personas quieres? 50, por ejemplo. Y entonces podría meter los 50 nombres. Si no, pues nada más los que quiera. 3, 2, etcétera. ¿Sale? Bien, termina la función, ingresa datos, regreso a donde fue invocada, que fue el main, y ahora se invoca a la función ingresa cal. Me voy a la función ingresa cal y utilizo nuevamente una sentencia for dentro de esta función para que pueda yo ingresar el número de calificaciones para las personas que yo ingresé sus datos. O sea, si fueron 3, pues obviamente 3 bloques de calificaciones para cada una de las personas, más bien un bloque para cada persona. Ingrese calificaciones del alumno 1, etcétera, y van a ser de 0 a menor que 3, o sea, solo 3 calificaciones, se sumarán, se le dividirá entre 3 para sacar el promedio, y el promedio se guardará en BJ, en este arreglo BJ, ¿sale? Se inicializa la variable prom para que se pueda estar sumando con las anteriores calificaciones. La prom inicializa en 0, a esto se le conoce como acumulador, precisamente porque va a ir acumulando la suma de las calificaciones y sacar el promedio. ¿Ok? Ya una vez que se hizo eso, se regresa a la función de donde fue invocada y se ve que con el objeto B se invoca la función ver datos. ¿Y qué va a hacer esta función? Pues imprimirme todos los datos de cada una de las personas o de los alumnos, así como el promedio de su calificación o su calificación final de cada uno de ellos. Voy a ejecutar el programa para que se vea esto que dije. Voy a dar tan solo 2 personas, ¿no? Porque para que sea más rápido. Juan Pérez, puedo ponerle, por ejemplo, Juan Pérez, y pues, viene a la calle Polinesia, bueno, algo así, etcétera. Ciudad, Polonia. Ok, no sé qué. Provincia, bueno, quién sabe. Código postal 2345, ok. Teléfono 534-8970, sale. Y para la segunda persona, ¿qué le pondremos? Pedro, por ejemplo. Pedro García. Ok, la calle Fulana, la calle Fulana, la ciudad México, bueno, vamos a ponerle México. Sale la provincia CDMX, el código postal 3452, perdón. Y teléfono 9354-1234, sale. Está. Ahora dice, ingrese calificaciones del alumno 1, o sea, del primer, de Juan. Voy a ingresar sus calificaciones. Por ejemplo, un 5, luego un 9, luego un 8. ¿Sabes? Del segundo, pues un 7, un 3 y un 8. Ahí está ya en la función. Esta es en la ingrese cal. Ingrese datos, la de arriba. Ingrese cal, esta donde estoy metiendo las calificaciones. Y
en estos son los datos, en la función, de los datos precisamente, datos del alumno 1, Juan Pérez, Polinesia, Polonia, Carter, 2345, su teléfono y su calificación final es 7.33. Datos del alumno 2, Pedro García, su calle fulana, en la Ciudad de México, en la provincia de Ciudad de México, el código 3452 y su teléfono, y su calificación final es 6. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No hay preguntas? Yo sí, profe, ¿puede bajar un poquito más? Sí. ¿Hasta dónde? Aquí. ¿Qué es? Bueno, ¿me puede explicar nuevamente qué es la B y el puntito? La B y el puntito. La B es la creación de un objeto que le estoy llamando B a la persona, nada más. B. Y ese objeto es de tipo persona. En ese momento se invocaría el constructor, pero aquí en este programa no pusimos constructor. Y entonces con ese objeto B y el operador de punto, se invoca a la función ingresa datos, que es una función miembro de la clase persona. Y entonces aquí está, ingresa datos. ¿Sale? Esta es la función que se está declarando dentro de esa clase. Y con el objeto B, pues llegamos a esa función de ingresa datos, y en esa ingresamos los datos del número de personas que queremos con sus respectivas características que están dadas dentro de una estructura que está en la parte privada, ¿ok? ¿Y con qué manejamos estos datos? Ya lo habíamos visto por separado en algún programa, con la variable de estructura. Con la variable de estructura y teniendo acceso al dato nombre. Aquí, por ejemplo, es lo que se está haciendo aquí, con la función, invocando a la función getLine. Esta es la variable de estructura A. En este caso sería A0 para la primera persona. En A0, con A0 punto se asigna, se invoca al dato miembro nombre, o se accesa más bien al dato miembro nombre, que tiene 32 elementos, es decir, es char de 32 elementos. Aquí está. Dentro de la estructura. ¿Sale? Y asimismo, pues se invocará al dato miembro, o se accesará, perdón, al dato miembro calle con el objeto, con la variable de estructura A0. A0 también se invoca a ciudad, o se accesa a ciudad. Con A0 se accesa también a provincia, y con A0 se invoca a código postal, y con A0 se invoca o se accesa a teléfono. ¿Sí se entendió o no? Este es un objeto de tipo persona. Esto ya lo habíamos dicho en todos los programas anteriores. Cuando yo creo un objeto, es del tipo de la clase a la que quiero tener acceso para manejar sus características. Ya habíamos dicho que lo que tiene una clase está dentro de llaves, y son las características de esa clase, como tener todos estos datos miembro, que son privados, y tener estas funciones miembro. Lo que está aquí dentro se conoce como encapsulamiento de datos o de características. ¿Sí respondí a tu pregunta o no? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No o sí? No, profe. No, profe. ¿Todo quedó claro? De momento sí, profesor, todo quedó claro. Profe, yo tengo otra, pero es que, ay, no quiero ser tan preguntona. No importa, sale. Dime. ¿Le puede bajar un poquito más? Sí. No entendí bien lo de la J y el +1. ¿Es lo mismo como si fuera N y el 1? O sea, bueno, en vez de... O bueno, más bien, ¿la N y la J son valores completamente distintos?
Sí, la J se conoce como contador en este caso, de la sentencia for. Yo le puse J, pero le puedo poner cualquier nombre. Aquí, como en este for, en este otro for, le puse en lugar de J, le puse I. El contador puede tener cualquier nombre, o hasta también ponerle, pues, simplemente el nombre de contador. Perdón, contador. ¿Sale? Pero obviamente si yo inicializo contador, entonces aquí también tiene que ser contador. ¿Sale? Y aquí también tendría que ser contador. ¿Está? Entonces, en donde yo ocupé eso, aquí sería contador, donde va toda la J, ¿sale? Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí, profe, gracias. Ok, entonces el contador es ese, pero la N es el límite de lo que yo quiero, de los ciclos que yo quiero que se hagan con este for. En este caso, la N, cuando yo ejecuté mi programa, adquirió un valor de 2, porque nada más quise que fueran 2 personas. Entonces, yo le puedo dar el valor de que quiera, obviamente, cuando se ejecuta el programa. No así en este for, que aquí no le estoy poniendo n, sino un límite de 3. ¿Por qué de 3? Porque nada más quiero 3 calificaciones, y por lo tanto, entonces, podré ingresar solo 3 calificaciones. Y entonces sacar el promedio mediante este dato miembro llamado prom, que va a inicializarse en 0 para que la primera calificación se sume con ella, se guarde en prom, y luego la segunda calificación se sume con prom y se guarde otra vez en prom, y así sucesivamente para que finalmente se obtenga el promedio y se guarde en ese arreglo llamado BJ. BJ, ¿por qué? Porque, repito, J es el límite de las personas. Perdón, es el contador de las personas. Entonces, como nada más queremos 2 personas, esto va a llegar nada más hasta 2 personas. La primera bloque de calificaciones será para la primera persona y el segundo bloque para la segunda persona. Valga la redundancia. ¿Sí está? Sí. Bien. ¿Otra pregunta? Ya, profe. Sí. En la línea... A ver, por favor. Espérame, que se me ejecutó sin querer. Ahora sí. En la línea 52, ¿para qué funciona el ignore? Sí, punto ignore. ¿Se acuerdan que usábamos Flux Steading en Sí. C para limpiar el buffer? Es igual, Ok. pero aquí ya es en C++. ¿Sale? De Qué acuerdo. bueno que me comentaste eso porque sí se me estaba pasando, ¿sale? Sí, gracias, profe. Ok, no a ti. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ya no hay? Ok. Profesor, Sí, dime. ¿para qué son los 2 puntos en la línea 46? Void persona 2 puntos ingresar datos. 4 puntos. Bueno, 4 puntos. Los dobles. Se llama operador de ámbito o resolutor de ámbito. ¿Y qué quiere decir? Que se usan las implementaciones para que se diga que esta función llamada ingresa datos pertenece a la clase persona. ¿Sí está? Sí, Esta profesor. función llamada ingresa datos pertenece a la clase persona. Aquí está, ¿sale? Ingresa datos está declarada dentro de la clase persona. Como nada más aquí está la declaración, entonces esta es la implementación o la definición de la función, o en sí la función, como lo quieras llamar. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Me voy
al siguiente programa. Este programa tiene una clase llamada rectángulo que tiene un constructor. Ya dijimos que el constructor es aquella función que tiene el mismo nombre que la clase. Este constructor no tiene parámetros, pero aquí tenemos un segundo constructor y este constructor tiene 2 parámetros. A esto se le conoce como sobrecarga del constructor. Sobrecarga del constructor. Es decir, es una función que se llama igual, pero que va a ser diferente trabajo. ¿Y cómo va a saber el compilador a qué constructor se está llamando o se invoca? Pues por el número de parámetros o por el tipo de dato de los parámetros. En este caso, el primero no tiene parámetros y el segundo tiene 2 parámetros. Por eso el compilador sabrá a qué constructor se está invocando por el número de parámetros. ¿Okay? Solo se requiere de un destructor y en este caso tengo una función miembro llamada obtener ancho que está en línea, puesto que aquí está su bloque de instrucciones y le antecede la palabra const porque se quiere que esto sea constante, que no se pueda modificar lo que está en el bloque de instrucciones. Así también obtener longitud está en línea y también va a ser constante lo que esté en su bloque de instrucciones. Ambas funciones van a retornar un valor de tipo entero. Mientras que en la parte privada tendremos 2 datos miembros, su ancho y su longitud, que son de tipo entero. Ahí termina la declaración de la clase con la llave de cierre y el punto y coma. Me voy a saltar las implementaciones, me voy a main, creo un objeto llamado rec1 que no pasa argumentos, por lo tanto, estará invocándose al constructor que no tiene parámetros. Nos vamos entonces a la implementación de ese constructor y aquí está. Y en el bloque de instrucciones de este constructor se le asigna 5 al dato miembro, su ancho, y 10 al dato miembro, su longitud. Aquí está entonces, ¿sale? Se le asigna 10 a su longitud y 5 al dato miembro, su ancho. ¿Sale? Ya tenemos inicializados los datos miembro para el objeto rec1. Ahora en un cout, imprimimos un texto que dice ancho del rectángulo y con el objeto rec1 y el operador de punto invoco a la función obtener ancho. Me voy a esa función y ¿qué hace esa función? Me regresa el valor de su ancho. ¿Qué valor fue asignado? Pues un 5. Entonces el 5 se imprimirá aquí. Y después un texto que dirá longitud del rectángulo y con el objeto rec1 y el operador de punto se invoca a la función obtener longitud. Y esa función me va a regresar el valor de su longitud, que fue un 10. Y entonces aquí se imprimirá un 10. Bien. Continuando con el programa, se tienen 2 variables, un ancho y una longitud de tipo entero. Esta es otra de las ventajas de C++, que en el momento en que yo requiera declarar variables, se puede declarar, no así en C. En C no se tienen que declarar mucho antes de que sean utilizadas. Y bien, después viene un texto que dice escriba una longitud y en la variable una longitud se dará un valor y luego escriba un ancho y en la variable un ancho se dará un valor. Vamos a suponer que un 3 y un 8. ¿Ok? Se crea un objeto llamado rec2 y se pasan como argumentos ese 8 y ese 3. Ese 8 de un ancho y ese 3 de una longitud. De tal suerte que cuando se invoque a la función obtener ancho con rec2, me regresará el 8 y luego el 2. Voy a ejecutar el programa para que se vea esto.
¿Ok? Esto que se imprimió al principio, un ancho del rectángulo, fue para el rectángulo llamado Rec1, al que se le asignó un ancho de 5 y una longitud de 10 en el constructor. Después dijimos que desde el teclado íbamos a meter dos variables, una para la longitud, que dijimos que era un 3, y para el ancho un 8. Y obviamente, al invocarse a las funciones para el objeto rec2, que son los datos que estoy metiendo ahorita desde el teclado, se imprime ancho del rectángulo, 8, del rectángulo 2, longitud del rectángulo 2, un 3. Y ahí termina el programa. Se aparece dos veces el destructor. ¿Por qué? Porque fueron dos objetos, rec1 y rec2. ¿Sale? ¿Preguntas? Solo para aclarar, profe, dijo que era, bueno, es un destructor, así se generen hasta 4 constructores. Sí, no importa. Solo es un destructor para todo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien. Pues, si no hay preguntas más, voy a continuar mañana. Lo que sí quiero aclarar es que el día 10 de marzo será su primer parcial. Día 10 de marzo será su primer parcial. ¿Sí estamos? Y va a constar de todo lo que vimos como repaso, más esto último que estamos viendo, que es la creación de clases, objetos, constructor, destructor y operador de ámbito o resolutor de ámbito, así como manejo de estructuras y de funciones miembro y datos miembro. ¿Sí está claro? Profe, una preguntota. Sí. El 10, la mitad del grupo va a tener que ir a la escuela. Y nada más es por pregunta, ¿qué procede si no sé, yo haga de cuenta que me tardo 2 horas en llegar a la escuela, 3? ¿Qué procede si yo tengo ese examen de usted de esta hora y tengo que irme antes para llegar a la práctica laboratorio? ¿Con quién tienen ese día que ir a la escuela? Es química, no me acuerdo el nombre del profesor. Si quieres se lo busco. Y él lo citó. ¿A qué hora? A la mitad del grupo, si no recuerdo mal, es de 5:30. Perdón, en cuestión del grupo 3, discúlpeme, me confundí el grupo. De cuestión del grupo 3, por ejemplo, mis 3 compañeros, 4 compañeros míos somos el 3 y nos citó a esa hora. Ok, todos los demás no tienen problema de No, eso. una disculpa, me confundí, pero sí somos 3 compañeros, o 4. Ok. Recuerden que para eso también tienen una jefe de grupo en este caso, y que ella es la que me puede hacer esos comentarios, pero está bien que tú lo hayas hecho también. ¿Sale? Bien, dado que no pueden asistir todos, entonces lo podremos hacer el día 8 o el día 11. Se los dejo para que mañana me lo digan o me lo hagan saber. Si estamos, es que no está Ramírez, ahora no vino Lisbeth, ¿verdad? No está Lisbeth. Pero bueno, ok. Yo le mando un mensaje y que me hagan saber entre todos qué día quieren, el 8 o el 11. ¿Sí está? Gracias, profesor. Sí, ok. Bien, bueno, si es todo, pues nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, profe, hasta mañana. Profe, mañana. Hasta mañana, que les vaya bien. Hasta bien, profesor.